Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es martes 3 de enero del 2017. Bueno, hay varios temas que vamos a tocar el día de hoy a lo largo del programa. Temas que tienen que ver, por supuesto, con los enfoques o los análisis políticos. Vamos a tener también un análisis internacionalista sobre lo que está pasando, qué implicancias tiene el caso de las empresas brasileñas y, por cierto, también cuál es la perspectiva económica de estos destapes y qué podría eso traer como consecuencia en los próximos meses. Digamos para comenzar, hoy los periódicos en general hablan sobre esta negociación en la que Odebrecht está entrando en el Perú junto con la Fiscalía. Varios diarios señalan que hay un acuerdo en ciernes o por lo menos el principio de una conversación, un acuerdo entre esta empresa brasilera y la Fiscalía en el país. ¿Cuál será el resultado de ello? Vamos a ver qué es lo que se señala y se dice en los próximos días. Pero un tema con el que queremos comenzar esta reflexión sobre los temas de corrupción tiene que ver, por cierto, con lo ocurrido con el ex asesor a estas alturas del presidente de la República en temas de salud, el doctor Carlos Moreno. Como ustedes recuerdan, se conocieron unos audios en los que aparentemente el señor Carlos Moreno estaba haciendo o diciendo o proponiendo una serie de negocios que a todas luces eran escandalosos e ilegales. El señor Moreno ha señalado en las últimas horas que él no reconoce esos audios como propios y que por lo tanto lo que él pide es el debido proceso. El señor Carlos Moreno ha regresado a laborar en el Hospital Arzobispo Loaiza. Él ha señalado también que ha estado de vacaciones y que ha sido producto de esas vacaciones que él no ha estado presente en, digamos, la actividad como médico. El Hospital Arzobispo Loaiza ha dado una comunicación, ha hecho una comunicación señalando que no se puede despedir al señor Carlos Moreno porque tiene un régimen en el que eso puede darse solo si existe una resolución condenatoria, cosa que no hay. Lo que sabemos es que existen por lo menos 4 investigaciones. Hay una que hace la Fiscalía, una que hace el Congreso, una que hace la Contraloría y otra que aparentemente hace internamente el propio Hospital Arzobispo Loaiza frente a lo ocurrido. ¿Qué cosa fue lo que dijo al respecto la congresista Lourdes Alcorta? Dijo sobre el caso Carlos Moreno, ¿no? La ministra de Salud se golpeó la cabeza, se preguntó, o perdió la memoria en torno a esto que es, digamos, desde el punto de vista, creemos, del derecho, el señor Carlos Moreno tiene cierta razón. Es decir, hay un proceso, hay un debido proceso que debe finalmente continuar en la investigación para determinar cuál es el grado de responsabilidad que él ha tenido. Pero políticamente el gobierno tiene un problema. Hay un asunto importante porque, a todas luces, esto está rebotando en la cara del presidente de la República y del gabinete también, porque ellos, se supone, habían actuado con diligencia y con rapidez para justamente sacar al señor Moreno del poder que él ostentaba y que aparentemente podría haber estado mal utilizando o habría estado, digamos, en tentativas de mal utilizar para beneficio de algunos negocios oscuros. Eso es un poco, digamos, lo que hemos sabido hasta este momento. Por supuesto que el señor Carlos Moreno tiene este canal para poder conversar con nosotros. Puede llamar por teléfono para entrar en cualquier momento en comunicación para dar su versión y poder también que ésta llegue a ustedes, amigos de Redes y Poder. Pero para hablar de estos temas, para analizar la coyuntura política, para revisar qué es lo que está ocurriendo en el país políticamente en las últimas horas, hemos querido invitar a un analista político que además es columnista, pero es también director de un medio digital muy importante
que es Ricardo Vázquez Kunze, él es director de Político.pe, un portal donde escriben muchas otras personas también junto con él diariamente y ve temas políticos, por supuesto. Está con nosotros ya para comenzar el programa Ricardo Vázquez Kunze. ¿Cómo Ricardo, estás, Alfonso? Feliz año. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Comencemos por el caso del señor Moreno. El señor Moreno, como yo decía al principio, tiene esta circunstancia que está siendo investigado, pero más allá del tema del debido proceso, que por supuesto todos tenemos derecho a que sea de esa manera, lo que ocurre es que, digamos, el mensaje político no es lo más alentador. No, así es. No es lo más alentador para el presidente de la República porque fue su asesor personal en Palacio. Hay que hacer el contexto. Y como la memoria es muy frágil, sobre todo en el Perú, la gente va olvidando, ¿no? El señor Moreno... ¿Quién era Carlos Moreno? Carlos Moreno es un médico, ¿no es cierto?, que fue llamado, es un médico del presidente Kuczynski en cuestiones de gastroenterología y fue llamado por el presidente para ser asesor personal del presidente en materia de cuestiones de políticas de salud, ¿no es cierto? Lo que hemos escuchado es que el señor Moreno en realidad era el que de alguna manera dirigía la situación, digamos, la situación política, ¿no es cierto?, de la salud por las conversaciones que se hicieron públicas. Ese señor, digamos, fue grabado por uno de sus interlocutores, promoviendo una serie de lo que él llamó negociazo. No sé si se acordarán, así lo puso él mismo de su propia boca. Y consistía en una serie de cosas que evidentemente tenían un tinte fuera de la ley, por decirlo lo menos, ¿no? Entonces, tú has dicho que fue una respuesta inmediata. Yo ahí discrepo. No fue tan inmediata, hay que recordar. Es decir, tuvo sus pausas, sus pautas, ¿no es cierto? Primeramente el presidente dijo que había renunciado porque tenía mucha chamba en el Hospital Loaiza, donde ahora el señor dice que está de vacaciones. O sea, tanta chamba no tenía. Y después se fue descubriendo que tras su renuncia, que evidentemente había unos audios, el presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo se llama?, lo cesó, le dieron las gracias por los servicios prestados y finalmente se armó un lío político precisamente porque el gobierno no actuó a tiempo, actuó, digamos, a media tinta y efectivamente ya el señor, digamos, digamos, sacado del cargo, ¿no? Ese fue un gran problema para el presidente Kuczynski apenas iniciado el gobierno. Es decir, creo que a partir de ahí se generó, ¿no es cierto?, se comenzó a potenciar otra serie de problemas que no tienen que ver con este caso, pero que de alguna manera mellaron la credibilidad del presidente. Esa credibilidad ha ido de alguna manera descomponiéndose por otro tipo de asuntos hasta llegar a hoy y no le hace ningún favor al presidente de la República que un personaje que de alguna manera simbolizaba o era una especie de emblema de una política, por lo menos, por decirlo menos, turbia con respecto a, digamos, a políticas de Estado, ¿no es cierto? Es decir, hacer negocios particulares con el Estado, pongámoslo así, regrese al hospital de donde salió y es como decir, la vida sigue igual, como la canción de, no sé si sería de Julio Iglesias. La vida continúa, la vida sigue igual, aquí no pasó nada. Salí de este sitio, bueno, y regreso al hospital. Eso es un mensaje que la opinión pública, en este contexto que estamos hoy día analizando sobre las confesiones, las megacorrupciones de Odebrecht y las confesiones en el extranjero, etcétera, que involucran a una serie de personajes que cada uno va saliendo como de un sombrero digamos, de mago. Cada uno dice una cosa y va sacando y va dando pistas, ¿no es cierto? Se ve mal, ¿no? Se ve mal porque le da a la opinión pública un mensaje que quienes de alguna manera tienen que ver con cosas turbias, no les va a pasar absolutamente nada, ni les pasa nada. Prueba de ello es que regresan a sus trabajos como si nada hubiera pasado. Y acá no es que regrese un trabajo particular, en una clínica privada, en fin, cada uno podría decir, la clínica pues es privada y puede contratar, etc. No, es un hospital del Estado que tengo entendido que depende del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, es una situación que la gente va a rechazar. Estoy seguro que no le va a gustar nadita que un personaje, digamos, con esta aura, por ponerlo así,
no le haya pasado absolutamente nada y regrese como si nada a seguir trabajando en una dependencia del Estado. Pedir, decir, esgrimir que es el debido proceso el que debe respetarse y por lo tanto no debe de, digamos, tomarse en una medida contra el señor Carlos Moreno porque él tiene derecho a trabajar y además no hay ninguna sentencia aún contra él en la práctica. Eso, ¿cómo, digamos, se analiza en este contexto? Que evidentemente tiene derecho, o sea, hay una serie de, digamos, de circunstancias y además de leyes que otorgan garantías procesales precisamente para que no se cometan abusos. Pero evidentemente la gente no es tonta. Aquí lo que se está produciendo, en mi concepto, es un abuso del derecho. Hay esa concepción en el derecho. Hay el derecho y uno abusa del derecho cuando sabe qué hilos mover para, digamos, hacer un bypass del derecho, ¿no es cierto? Y seguir yo lo mismo. No sé, quienes hayan escuchado las conversaciones del doctor Moreno, evidentemente no pueden tener ninguna duda de qué se trataba de lo que estaba hablando. Entonces, claro, ahora, precisamente porque el doctor Moreno sabe que ahí está la madre del cordero, dice que no reconoce los audios. Hemos visto en nuestra historia reciente muchas personas que han dicho, no es mi letra, no son mis agendas, no las reconozco, para que cuando ya llegan, digamos, cuando ya llega el proceso, ¿no es cierto?, tienen que decir, bueno, sí era mi letra, sí eran mis agendas, sí las reconozco. Entonces, eso de deslegitimar una prueba, ¿no es cierto?, que es la clave, es típico. No reconozco mi voz, ha sido manipulada, han tergiversado, no dije, en realidad yo decía otra cosa, pero se me interpretó mal, no tengo ningún derecho a ser grabado por nadie. O sea, hay miles de ítems con los cuales yo puedo de alguna manera deslegitimar eso, que es la prueba fundamental, ¿no? Sí, pues, pero eso, digamos, lo podemos discutir como abogados y seguramente como personas jurídicas, pero la cuestión acá, si es un análisis político lo que me estás pidiendo, por supuesto, es que la gente no va a entender eso. La gente simplemente va a decir, este señor tenía un fuerte caso de corrupción, pretendía que el Estado sea un negociazo para fines particulares, no me lo han contado, lo he escuchado, ¿no es cierto?, con todas sus letras, y finalmente el señor regresa a trabajar al Estado. Acabamos de escuchar al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de Justicia anunciar al pueblo, al país, ¿no es cierto?, que a raíz del caso Odebrecht, quienes de alguna manera delinquen contra el Estado, o son condenados por corrupción, nunca más van a volver a laborar en el Estado. En este caso no ha sido condenado por corrupción, pero digamos, es como si Marcelo Odebrecht, la confesión de Marcelo Odebrecht necesitara un debido proceso para que nunca más volviera a contratar con el Estado. A confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, la gente va a decir, bueno, esto es una burla, ¿no? Es una burla y lo que le va a caer, a quien le va a caer la responsabilidad de eso, independientemente que no tenga en este caso que ver, es al presidente de la República, que está en una situación precaria, ¿no? Entonces, el presidente de la República debe tratar de dar por lo menos una explicación o deslindar, pero la cosa es que no le termine cayendo al presidente toda una catarata de críticas que no van a ir al señor Moreno ni a la ministra. Porque la ministra, desde el día que salió el señor Moreno, desapareció del mapa, ya no la vemos nunca más, ha desaparecido de las pantallas. Entonces la gente no recuerda quién es la ministra, pero sí recuerda que ese señor era el asesor del presidente de la República. Has mencionado una palabra que quiero tomar para jalar a la siguiente pregunta, que es precariedad del presidente de la República. ¿Por qué el presidente se encuentra en una situación precaria? Y, para que quede claro, te rogaría, tú eres un doctor, ¿qué significa la palabra precariedad? Precario es alguien que de alguna manera pues, no tiene todos los elementos ni el poder para, digamos, sostenerse de una manera, digamos, fuerte en una situación. ¿Es precario el presidente? ¿Por qué? No es precario en la legitimidad, porque en el Perú hay que respetar la Constitución y el que gana por un voto es el que gana. Entonces, así es. El presidente es el presidente de la República y está legítimamente elegido. ¿Dónde está su precariedad? ¿Por qué es un presidente precario? Es un presidente precario porque, en primer lugar, no tiene ninguna posibilidad en el Congreso de hacer impulsar
su gobierno a través de leyes. El presidente tiene una bancada de 18 miembros, una bancada que ha demostrado en estos 5 meses que también es precaria, es decir, no, digamos, no coordina, unos tienen algunas opiniones, otros tienen otras que se traducen a la hora de la votación, y eso no lo digo yo, lo dice el mismo presidente de la República. No ha existido la coordinación debida, a veces no me hacen caso y eso me pone muy triste. O sea, es decir, yo no estoy atacando al presidente, hay mucha gente que confunde los planos. Una cosa es el plano del análisis político y otra cosa es, digamos... La simpatía política. Así es, eso no tiene nada que ver. Yo por eso estoy invocando las propias palabras del presidente, digamos, describiendo su bancada. 18 jamás van a ser, pues, digamos, van a permitir que se haga gobierno, tienen el poder de ser gobierno en el Congreso. Entonces, el presidente está en manos de Fuerza Popular, que es la bancada mayoritaria. Ni el presidente ni todas las bancadas juntas suman ni le pueden hacer competencia a la bancada mayoritaria, que también tengo que recalcar, ha sido elegida por el voto popular y ese es el mandato de las urnas. O sea, ambos legítimos, 100%. Así es. Ya. O sea, no es Por que... ahí no viene el tema. No viene el tema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que el presidente pueda gobernar a través de las leyes? Porque ese es un Estado de Derecho. Tiene evidentemente que consensuar con la bancada mayoritaria. Eso es inédito porque en los anteriores, digamos, periodos, desde que, digamos, el fujimorismo terminó en el año 2000 hasta la fecha, si bien no han existido mayorías absolutas, sí han existido ciertas, digamos, primeras minorías, ¿no es cierto?, que se han aliado con otras. En el caso de Toledo fue con Olivera, en el caso de García fue con otros más, en el caso de Humala fue con, en fin, no sé, pero digamos, buscaron alianzas y lograron hacer la fiesta. Gobernar. En este caso es imposible, pues no hay manera de que el gobierno, digamos, tenga éxito si es que no tiene un entendimiento con Fuerza Popular. Ese entendimiento se rompió. Se rompió a raíz de, digamos, en la cuestión del ministro Saavedra. Fue mal manejada, creo que por el Ejecutivo, que de alguna manera provocó, ¿no es cierto?, una reacción, me parece, de alguna manera también muy fuerte de Fuerza Popular, y al final, bueno, llegó la sangre al río, hicieron ambos cuestión, digamos, de fuerza, evidentemente basta ver los números para saber qué iba a pasar, y bueno, el ministro se fue a su casa. Después de eso ha habido una especie de reconciliación, con la reunión de la señora Fujimori, el presidente Kuczynski, a instancias del cardenal Cipriani. Y a raíz de ahí, digamos, ha venido este asunto del Acuerdo Nacional, que no es otra cosa que un mecanismo de, digamos, que es como una olla a presión, es decir, destapo la olla para que salga la presión. No tiene nada concreto ni lo va a tener porque evidentemente en el Acuerdo Nacional no se gobierna, Fuerza Popular no va a abdicar a su mayoría para que... se cambie por un acuerdo. Así es, por un acuerdo que no ha elegido absolutamente nadie, ¿no es cierto? Porque evidentemente ese Acuerdo Nacional, para que los amigos tengan bien claro, no existe en la Constitución, ¿no es cierto? Eso fue creado como una salida, digamos, una salida inteligente en una época en la cual, tras las crisis del fujimorismo a raíz de los videos de Curi Montesinos, el mismo Congreso se autodisolvió y ya no había con quién, no había un foro, digamos, donde digamos, discutir qué venía. Entonces, el Acuerdo Nacional se creó ad hoc para esa situación. Obviamente, esa situación nunca se ha vuelto a repetir y generalmente sucede que convocan ese acuerdo cuando los presidentes están en crisis. Siempre es una especie de salvavidas. Desfogue. Entonces me reúno con todos, hablamos un rato, hay un desfogue. Hay fotos, videos, la gente contenta, declara al Uno final. dice, bueno, esta vez por lo menos ha sido un acuerdo nacional en el que conocemos a los interlocutores, porque he recordado y he visto fotos de otros acuerdos nacionales donde tú veías a una serie de personas que nunca las habías visto en tu vida. Que nunca las habías visto en tu vida y que te descubrías que eran, digamos, presidentes de un partido que era un cascarón que tampoco sabías que existía. Ok, pensabas que ya habían muerto, y de repente resucitaban ahí. Entonces no servía, evidentemente, un chiste. En este caso sí, evidentemente han existido personas conocidas. Pero esto se convoca cuando hay crisis. A mí lo que me, digamos, ¿llama la atención? Me llama la atención es que la crisis haya venido tan rápido. En 5 meses se convoca rápidamente el Acuerdo Nacional para tratar de, digamos, destapar la olla a presión. Entonces, y esa crisis no se produce, digamos, es una autoproducida, ¿no?
Es una, Porque el caso de Moreno, el como caso el caso de Saavedra, ahí empieza el ¿no? caso de Como Moreno. el caso de Saavedra, son crisis que se autoinflige el propio Kuczynski, ¿no? Porque él es el que insiste en el tema. Así es decir, a ver, es muy simple. Uno puede tener simpatías por un ministro. Uno puede inclusive creer que el ministro, digamos, que es injusto que el ministro, digamos, tenga que renunciar por algo que el presidente dice, bueno, pero no es su culpa. Pero ese no es el tema en política. La justicia no es el tema en la política. ¿No es cierto? La gente ¿Cuál confunde. es el tema en la política? El tema en la política es que no puede crearse una situación de crisis cuando tú no tienes todo el poder para respaldar a ese ministro. Entonces... Pero está en la calle, pues. Bueno, la calle está, pero ¿la calle qué es? Las redes sociales, la calle son los estudiantes que salieron a marchar, que claro. no eran muchos. Pero, ¿y esos, dónde están hoy? No sé, no he visto ninguna marcha en los últimos días. Así es. Es decir... Hay razones para marchar de sobra, ¿no? Y hay razones para marchar porque los jardines están secos en San Isidro. Hay razones para marchar por una serie de cosas. Pero la cuestión es que tú no puedes desafiar el sentido común, ¿no es cierto?, cuando tú no tienes el poder necesario y concreto para sostener a un ministro que te parece que es un ministro que se debe quedar. Entonces, tú, como presidente de la República, tienes que decir, ya, está bien, me parece que es injusto lo que le van a hacer a este señor, por poner una hipótesis, pero yo no tengo los votos necesarios para sostenerlo. Claro. Yo no tengo los mecanismos para ir a un enfrentamiento con una fuerza que sí tiene todo el poder constitucional, que es un poder constitucional, para simplemente que me voten a mi ministro. Entonces lo que va a crearse aquí es una crisis política. Entonces yo tengo que ser, desde el punto de vista del Ejecutivo, precario, ¿no es cierto?, que no tiene todo el poder, ni las tiene todas consigo, de decir, bueno, ¿hasta qué punto voy yo a enfrentarme? ¿Para qué? Porque eso es lo principal. ¿Para qué me voy a enfrentar? ¿Qué voy a conseguir con el enfrentamiento? Si igualito van a sacar a mi ministro. Entonces, claro, uno puede decir, me enfrenté no solo por el ministro, sino me enfrenté por la reforma universitaria. Eso es un cuento chino y ya se ha develado porque los propios personajes que desde las redes sociales o desde las columnas de opinión, que son colegas nuestros, que todos sabemos quiénes son, decían que el ministro lo iban a sacar porque realmente lo que estaba detrás era que iban a echarse abajo la reforma universitaria. Ya no dicen más eso, ahora simplemente dicen que era una cuestión de fuerza. O sea, el argumento que usaron durante toda la defensa del ministro, no, que la reforma universitaria, que se quieren tirar abajo la reforma universitaria, que eso es imposible, y que, digamos, de alguna manera empujaron a PPK a hablar de la reforma universitaria, era un cuento. Tan es así que hoy en sus columnas ya no aparece el punto de que la reforma universitaria va a ser derogada, va a ser aplastada, va a ser dejada de lado. Ahora solamente dicen, no, lo que pasa es que Fuerza Popular quería enseñar pues, el punch y lo hizo. Entonces, si ese era realmente el objetivo, ¿cuál era el sentido del enfrentamiento? Si tú eres una persona, o yo, por ponerme el caso, y veo pues que hay un gigante que hace fisicoculturismo y que además es boxeador, yo lo voy a pensar 2 veces antes de tratar de buscarle la bronca. Más bien lo que voy a hacer es tratar de evitar el asunto, porque sé que evidentemente no voy a salir perdiendo, salvo que tenga pues un as bajo la manga, ¿no es cierto?, que fue el que le pidieron que usara. ¿La confianza? La confianza que evidentemente el presidente no usó, pero además estuvo tentado. Mal usó, porque la confianza, cuando tú comienzas a decir que estoy meditando la confianza, estoy viendo evaluando si esto, y llevas una semana diciendo eso, y al final sales en la televisión, en un mensaje a la nación, y dices, he decidido no utilizar la confianza, o sea, ya has perdido credibilidad, porque la gente dice, ya, este señor es débil, ese señor no va hasta las últimas consecuencias. Y eso es todo una responsabilidad del presidente, porque simplemente no tenía por qué hablar de la confianza, y si la iba a usar, tenía que usarla. Se acabó. Ese día apareciendo, yo pensé que iba a aparecer en la televisión a decir voy a hacer cuestión de confianza, porque no me imaginé que alguien va a aparecer en la televisión para decir, no voy a hacer cuestión de confianza, pero estoy escandalizado con lo que le han hecho a mi ministro. ¿Eso qué importa? ¿A quién le interesa?
Lo interesante es que defienda a su ministro. Si hacía cuestión de confianza, uno puede decir, ah, bueno, el señor va a estar sin más consecuencias. Claro. Es otra cosa. Pero no tienes por qué estar diciendo que vas a hacer una cosa o que la estás evaluando y después decir, no, qué pena, no la voy a hacer. O sea, cae el ministro. Bueno, ya tenemos otro ministro, una ministra. La reforma continúa. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. ¿Por qué fue el enfrentamiento? Por gusto. ¿Tú crees que por gusto? Por gusto en el sentido que el presidente ha perdido. Claro, pero alguien asusó eso. Ah, obviamente los que querían, de alguna manera, en primer lugar, sacar al primer ministro para ver arriba. ¿Tú crees que había una idea, un pensamiento, un feeling, un deseo de sacar a Zavala? Yo creo que desde el gobierno hay gente que evidentemente quería empujarlo, porque obviamente si hay una cuestión de confianza y sale el primer ministro, cae el gabinete. Y después hay que poner otro. Exactamente. Y ahí viene otro pues, que lo reemplaza. Entonces, y además hay una serie de personajes que pertenecen a nuestro gremio que lamentablemente tienen un serio problema de personalidad psicológico, que es la egolatría. Estas personas creen que desde su tribuna de papel periódico, ¿no es cierto?, o desde una red social pueden dirigir el país sin responsabilidad alguna. Es decir, ellos son consejeros del presidente y le pueden decir, presidente, haz esto, presidente, haz esto, como si a ellos les hubieran elegido para algo. Entonces, y después si cuando no hace el presidente entonces el presidente es un tonto, el presidente va a saber lo que te va a pasar por no hacernos caso. O sea, es una egolatría, una especie de solipsismos, ¿no? Es increíble. Megalomanía. Megalomanía de creer que uno que no tiene ningún tipo de poder más que escribir en un diario, en una columna, que además también es precaria porque a todo el mundo lo andan removiendo de todas partes, así funciona el periodismo, puede darse el lujo de decirle al presidente lo que debe hacer. Y lo peor de todo es que cuando esta misma gente hace eso, después anda criticando, por ejemplo, critican al cardenal diciéndole, ¡ay, qué horror! ¿Por qué el cardenal? ¿Quién es el cardenal para decirle al presidente que debe hablar con más propiedad para no caer en, digamos, no resbalar? O sea, ellos todos los días dicen cosas a favor, contra el presidente, le dicen cómo tiene que hacer la cosa, cómo tiene que dirigir el país, pero no permiten que otra persona que no sean ellos le diga algo al presidente. Entonces, es hipocresía, pues, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, para ir cerrando, pero vemos el año 2017 con esperanza. Yo lo veo con mucha incertidumbre. Incertidumbre. ¿Y por qué incertidumbre? Acá estará nuestro amigo que nos va a explicar a continuación las cuestiones económicas. Yo no domino mucho ese tema, pero yo sí creo que políticamente va a ser incierto, porque este caso, Odebrecht, es un caso muy complicado, que, digamos, es transversal a 3 gobiernos. Ya hay por lo menos un presidente que está bien, digamos, golpeado, que es el presidente Toledo, a él me refiero. O sea, digamos, ahí ya hay casi algo que digamos, que es carne, ¿no? Y a medida que vayan saliendo las cosas, va a afectar a estos 3 gobiernos. Vemos cómo en la televisión van saliendo los personajes a señalar, a decir... Que mires a otro lado. Exactamente, pero a la hora de decir eso, van, digamos, echando su propia leña a su propia pira, ¿no? Porque, claro, entonces sale un personaje y después dice, no, pero él también era asesor de y entonces vamos descubriendo en la televisión todos los días cómo van saliendo los personajes, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a traer consecuencias, pero la consecuencia mayor creo que va a ser sobre el gobierno actual. ¿Por qué? Porque los anteriores gobiernos ya pasaron. Entonces, ya pasaron y bueno, si se descubre algo, seguramente pues habrá un circo o los citarán, ojalá que se llegue pues a hacer justicia, pero la situación del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros es la más, digamos, peligrosa, porque ellos también estuvieron en un gobierno de Toledo, justamente ¿no es cierto? Toledo. Exactamente. Y hoy ellos están en el poder. Uno es presidente y el otro es presidente del Consejo de Ministros. Entonces, la noticia, si es que comienza a jalarse el rollo, ya no va a ser tanto, bueno, Toledo ya todo el mundo lo da por desahuciado, bueno, en fin, el gobierno de Humala, ya todos sabemos. Ya no están acá, ya no están gobernando. El que está gobernando es el presidente Kuczynski y el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, los focos van a estar centrados en ambos personajes. Y eso es complicado porque son el presidente y el presidente del Consejo de Ministros, que no tienen mayoría, que no tienen ya la calle, que no tienen
partido, entonces esa situación va a complicar aún más su precariedad, y las situaciones políticamente precarias afectan a la economía. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti por la acompañarnos. invitación. Muy amable. Muy amable. Y también feliz año, por Bien, supuesto. Gracias. Amigos, vamos a una pausa comercial muy breve de tan solo unos segundos y vamos a regresar con el economista Miguel Santillana, el oso Santillana, para conversar sobre qué impactos puede tener esta situación y circunstancia en el ámbito económico. Regresamos enseguida. Y también tenemos, por supuesto, a Miguel Rodríguez Macay, que es un internacionalista, que también nos va a acompañar al final del programa para analizar, bueno, qué impacto tiene esto desde el punto de vista internacional y cómo el Perú podría, digamos, resolver o trabajar o vincularse con otros gobiernos para poder descubrir qué es lo que pasó realmente en este escándalo. Vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.